¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos a Mesa Central Digital en este día miércoles 8 de abril. ¿Cómo los trata la mitad de la semana? ¿Se ha hecho larga? Se va a hacer más larga de por sí porque la semana pasada tuvimos viernes feriado. Así que con ánimo me imagino. Hoy que está nublado, vemos las imágenes de control de tránsito. Viña del Mar con mucha nubosidad y humedad en el aire. Bien distinto se ve la región metropolitana. Imágenes ahí de Providencia. Más abajito está el MUT. Eso es lo que estamos viendo ahí en pantalla. Jornada calurosa para nosotros, pero vemos que con cielos bien nublados, con más frío ahí en la costa. Y tenemos harta información para esta jornada. Hoy día es el Día Mundial de la Empanada. Además, les quería contar. En cosas random para iniciar este programa. Y un día como hoy también murió Pablo Picasso. Así que hagan lo que quieran con esa información. Pero vamos de inmediato a la pantalla dividida con los temas del día en este Mesa Central Digital. Bueno, protagonista sin duda de la jornada de ayer y también de lo que va de este día miércoles, Donald Trump, porque Irán y Estados Unidos lograron una tregua de 2 semanas y los mercados a nivel mundial están reaccionando de buena manera a esta tregua. Nosotros también tuvimos una actualización importante de nuestra economía, pero se recibe muy bien la noticia de esta tregua, entendiendo que el ánimo ayer y la tensión era muy evidente. Donald Trump había amenazado con liquidar y aniquilar una civilización completa. Por suerte se llegó a una tregua, hubo intervención ahí de otros países para lograrlo y se concretó. Vamos a ver cómo se maneja esto durante esta jornada, porque hubo ataques aún así durante las últimas horas. Vamos a ver si esto no empaña entonces esta negociación. Además, escuchábamos hace apenas unos minutos atrás, vamos a estar con esa declaración al presidente de la República, José Antonio Kast, que estuvo haciéndose el examen, el testeo de drogas. Había generado polémica porque desde la oposición estaban diciendo, ya, se venció el plazo. ¿Cuándo se lo van a hacer? ¿Se lo hicieron o no? ¿Por qué no tenemos los antecedentes? Llegó un oficio incluso hasta la Contraloría y hoy día el presidente dijo, en mi caso no es obligatorio, pero estamos aquí sentando un precedente. Indica que van a hacer unas modificaciones para dejar también más claro cómo se debe hacer esto. Ahora por ley efectivamente se le exige a ministros, subsecretarios de ahí hacia abajo, a las autoridades, pero no estaba muy claro o en específico cuál examen debía hacerse, si era de pelo o el de orina. El presupuesto tenía que quedar más especificado. Entiendo que hay una cantidad asignada, pero tiene que definirse también cómo se va a utilizar ese presupuesto. Y el presidente dijo que va a modificarlo para que también lo hagan los parlamentarios. Así que vamos a ver qué reacciones genera ese anuncio. Y por último, tenemos también dentro de los temas más relevantes de este día miércoles, que inició hace unos minutitos atrás el trámite del proyecto de seguridad escolar. Ayer inició el trámite el proyecto que dependía del Ministerio de Seguridad Pública y hoy día inicia entonces el proyecto que dependía del Ministerio de Educación. Que ya hay críticas al respecto, el tema de poder revisar las mochilas ha generado debate. Estuvo acá la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wolf, habló al respecto. Y también hace un ratito atrás, acá está Ramón Ulloa conversando con el defensor de la niñez, que también tiene una postura al respecto. Así que vamos a estar abordando eso en este programa. Dicho esto, iniciemos Mesa Central Digital. Bueno, partimos entonces mirando el mundo, porque como les decía, se anuncia esta tregua. Ayer, por la tarde, noche, por suerte no tenemos diferencia horaria con Washington, entonces podíamos tener prácticamente en vivo los noticiarios, esta actualización que llegaba desde Estados Unidos, en donde se informa. Luego también el New York Times, CNN daban cuenta de más especificaciones de esta tregua y de este trato al que se había llegado. Se suma entonces Israel, que no estaba muy contento de la tregua, pero que también forma parte entonces del alto al fuego por estas 2 semanas, y medios iraníes
según consignaba también el New York Times, daban cuenta y decían, es efectivo, se está llegando, o sea, somos parte de este trato, porque las veces anteriores, recordemos, en más de una oportunidad Donald Trump había dicho, esta guerra está llegando a su fin, ya cumplimos con nuestros objetivos militares, nuestro objetivo era un poco desarmar a Irán y evitar que estuviesen haciendo armamento nuclear. Ese era el objetivo. Y no había mucha reacción o, de plano, desde Irán decían, no hemos conversado, la guerra no está en miras de acabarse. Por lo tanto, desde la primera vez que hizo un anuncio de este tipo, hasta ahora último, que había hecho un par, ya los mercados ni siquiera estaban reaccionando a este tipo de declaraciones y el petróleo seguía entonces por las nubes. Bueno, ahora sí una baja importante que se ha percibido durante esta mañana y ayer. Luego también, inmediatamente luego del anuncio, una baja en estos valores y unos mercados que estaban en verde después de bastante tiempo ya iniciado también este conflicto. Respecto de este acuerdo, de la noticia y de cómo se ha ido desarrollando también este conflicto, esta mañana en el RATPAC, en nuestra mesa de editoras, estaba Angélica Bulnes y Andrea Vial. Y Andrea Vial habló precisamente de esto. Vamos a revisar ese análisis. Ayer el diario New York Times publicó una investigación que cuenta cómo Donald Trump tomó la decisión de ir a la guerra. A pesar de que Irán es un enemigo histórico de Estados Unidos, la idea de bombardear Irán tomó cuerpo el 11 de febrero, cuando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu llega muy silencioso a Washington, nadie se percata, y se reúne con el presidente Trump y su staff político más cercano, además de militares y encargados de la inteligencia, en una de las salas de la Casa Blanca. Allí explicó detalladamente Netanyahu el por qué había que ir a la guerra con Irán y el cómo y cuándo. Trump, según los autores del artículo del New York Times, que en junio formará parte de un libro que se va a lanzar al mercado, quedó impresionado con lo que vio. Netanyahu, mostraron incluso un video, Netanyahu explicaba lo que se podía hacer y aseguró que la guerra sería muy rápida y decisiva y defendió con vehemencia la idea de que Irán estaba listo para un cambio de régimen e incluso expresó su convicción de que una misión conjunta entre Estados Unidos e Israel podría poner fin a la República Islámica. Y entonces empezó de forma discreta el debate entre los miembros de la inteligencia estadounidense, así como de los principales asesores de Trump, quienes resumieron en 4 puntos lo que había presentado Netanyahu ese 11 de febrero. La primera, los 4 objetivos que él aseguraba se podían cumplir. El primero era la decapitación, o sea, el asesinato del ayatolá, objetivo que se cumplió. La segunda, debilitar la capacidad de Irán para proyectar poder y amenazar a sus vecinos, objetivo que no se ha cumplido aparentemente. La tercera, un levantamiento popular dentro de Irán, objetivo que está por verse. Por verse. Y la cuarta, un cambio de régimen, con la instalación de un líder laico para gobernar el país. Por ejemplo, Reza Pahlavi. O sea, el fin de la teocracia, digamos. Totalmente. No, tampoco. Si bien la mayoría consideró posible los 2 primeros puntos, el director de la CIA e incluso el canciller Rubio expresaron dudas sobre la chance de lograr los puntos 3 y 4. Bueno, ahí estaba el análisis, ¿no? Y el plan que había detrás de iniciar finalmente esta guerra con Irán. Se ha dicho también que los objetivos de Estados Unidos y de Israel eran además distintos. No perseguían los mismos objetivos y por eso también ya se han enfrentado. Hay ciertas discrepancias de cómo se ha llevado el conflicto, porque Donald Trump lleva también semanas tratando de terminarlo, entendiendo que hay una presión económica importantísima a nivel mundial sobre él, que hay países también que le han dado la espalda cuando trató de pedir ayuda para terminar este conflicto, que dicen, esta es tu guerra, la iniciaste tú, ahora ve cómo resuelve, en un lenguaje muy coloquial, pero es básicamente eso lo que ha estado ocurriendo. Y ahora, durante las últimas horas,
Han habido otros ataques también por parte de Irán, aliados que son importantes para Estados Unidos. Pero claro, como que no estarían, hay que ver técnicamente dentro de la tregua ya comunicada, partida de esta jornada. Entonces, hay que ver cómo se sigue dando esta situación y si se respeta también esta tregua durante estas 2 semanas y si en paralelo esto ayuda a también tener conversaciones en otro tono, más relajadas para llegar a una paz definitiva. Pero les decía, los objetivos iniciales eran distintos. Había también un objetivo militar que era el que decía tenía Estados Unidos, por supuesto también desde el punto de vista del petróleo y de probar poder también era interesante, mientras que para Israel el objetivo predominante era terminar, ¿no?, con el régimen. Ese era el objetivo que ellos tenían, como no los ven como un Estado legítimo, ese era el objetivo. Así que vamos a quedarnos al pendiente de cómo esto sigue ocurriendo, cómo se sigue dando esta tregua, pero por ahora tenemos ese anuncio que es relevante y al que han reaccionado a nivel mundial. Bueno, otra de las presiones que hay sobre Donald Trump, además de lo económico, es sin duda que hay fuego amigo. Hay también personeros republicanos, o sea, de su sector, que también analizan el tema de destituirlo. No es algo nuevo, viene desde incluso su primer mandato. Está esa posibilidad porque así lo estipula la Constitución estadounidense. Es posible hacer, a través de la enmienda número 25, destituir a un presidente. Pero esta guerra sin duda también ha despertado ese fuego amigo, así que ahí también hay otra presión sobre el mandatario estadounidense. Ahora vamos a nuestro país, porque esta mañana tuvimos resultados del IPC. El IPC de marzo, que registró una variación de 1%, está sobre lo que se había estipulado, lo que decían los expertos, que podía estar entre un 0,8 y un 0,9. Ahora, la inflación subió bastante. Y ahí también hay preocupación. Ahora dicen, era relevante el IPC de marzo precisamente porque iba a dar cuenta de cuánto iba a afectarnos el conflicto en el Medio Oriente. Ahora, hay una variación entonces mensual de marzo de 1.0%. Se acumula ya el primer trimestre 1.4%. Pero se mantiene entonces que la variación a 12 meses es de 2,8%, que es alto, pero aún está dentro de los parámetros o de la meta del Banco Central, que sería un 3%. Ahora, lo que preocupa es, más allá de la cifra, lo rápido de del aumento, de la variación. Y esto, por supuesto, deja en lo práctico un alza ahí en distintos productos, esta inflación, y la UEF, que podría sobrepasar sin ningún problema los 40.000 pesos. O sea, es una mala noticia la que se recibe hoy, pero como les decía, se mantiene aún bajo control, entendiendo entonces que acumula este 2,8% y esta presión externa sobre nuestro país. Un dato importante entonces que se reveló hoy día en materia económica y lo que ha hecho entonces este shock petrolero, como le llaman los expertos en nuestro país. Así que vamos a ver también qué otro análisis ocurre durante esta jornada. Hemos visto también hartos economistas ahora durante la mañana hablando al respecto, sobre todo desde el punto de vista de la inflación. Bueno, dicho esto, son las 11:21 de se nos desconfiguró un poco el reloj. 11:21 de este miércoles 8 de abril. Y antes de irnos, vamos a saludar a nuestro auspiciador, a Discobolo, certificaciones digitales inteligentes. Discobolo está transformando la forma de certificar logros con credenciales digitales inteligentes, seguras y verificables en tiempo real. Una solución que no solo reduce fraudes, sino que convierte cada certificación en una herramienta activa de visibilidad y valor profesional. Muchas gracias, Discobolo, por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital. Algo me pasó con el reloj. Ahí sí, 11:25 de este día miércoles. Oye, está súper nublado. Voy a ver aquí de inmediato. Aprovecho de saludar a quienes nos están viendo en la transmisión. Me mandaron ahí un video en Instagram que estaban viéndonos. Dijeron que éramos copiloto en esta jornada. Así que agradecemos ahí a quienes nos acompañan. 21 grados a esta hora en la región metropolitana y máximas de apenas 17. Por eso está tan nublado. Iba a estar así todo el día, básicamente. Quizás durante la tarde habrá un poquito el día ahí en la región de Valparaíso. Y mañana también, mucha nubosidad, mínimas de 11 grados y máximas también de 17. Así que van a seguir con días nublados en la costa. Avancemos en nuestro programa. ¿Qué tenemos? El test de drogas. Les decía, ¿no?, que el presidente se lo realizó durante esta jornada. A las 10 era la cita para hacerse el examen en una clínica en la comuna de Las Condes. Veíamos imágenes, ¿no?, de la extracción de ahí el mechoncito de pelo del mandatario. En su caso es voluntario, pero efectivamente hay una ley, la ley 21.806, que dice: todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales, jefes de servicio, al momento de asumir su cargo deberán someterse a un examen de consumo de sustancias. Eso está por ley dictado y por eso había generado ruido en la oposición. Ayer llegó el diputado Daniel Manucheri, la senadora Danina Chicardini y también Juan Santana, diputado del Partido Socialista, todos socialistas, hasta la Contraloría, y lo que decían era: si el gobierno ha señalado que su prioridad es la seguridad, entonces tiene que actuar en coherencia. La ley establece que al momento de asumir, todas las autoridades deben realizarse el test de drogas y que sus resultados deben ser públicos. ¿Se lo hicieron o no? Porque nadie conoce los resultados, decía la senadora. Por lo tanto, le pidieron a la Contraloría que se pronunciara al respecto, porque si vamos a lo literal de la ley, dice claro que al momento de asumir tienen que someterse al examen. Durante esta mañana lo conversábamos con Iván Valenzuela en Mesa Central, y el chat colaborativo se activó de inmediato y aparecieron algunos ministros a decir: yo ya me lo hice, estamos al día, está hecho. Y luego vino también la ministra de Desarrollo Social, que también decía: lo hicimos efectivamente durante febrero. Pero claro, en febrero todavía no eran autoridades oficiales. Entonces ahí estaba la duda. ¿Qué significa esto? ¿Se lo van a tener que hacer de nuevo? Y está la duda también: el financiamiento, cómo se regula. Y al parecer ese era el gran problema del gobierno. Faltaba como establecer bien este marco sobre el que hay que hacer cumplir esta ley. Y por eso no se había concretado, o por eso también no se había informado. Ahora el presidente decía que va a modificar un decreto para que esto además quede y sea publicado por cada uno de los servicios a los que pertenece las distintas autoridades, que sea público. Porque eso también lo decíamos en la mañana: si se lo hicieron, ¿por qué no se ha publicado? Y se evita todo este conflicto. Bueno, van a haber modificaciones importantes. Escuchemos de hecho lo que decía el presidente José Antonio Kast hace unos minutos atrás. Estimamos que las primeras muestras, en caso de autoridades de alto rango, tienen que ser de pelo, y podríamos definir si, como dice la ley hasta ahora, tiene que ser 2 veces por año, o si puede ser una vez al año, una u otra. Eso podrá estar sujeto al debate legislativo, pero todos los años, a nuestro juicio, es razonable que se haga un examen de pelo, y quizás se podría ir de manera aleatoria, muestreando a la gran mayoría de las personas que ejercen cargos públicos, incluso ir mucho más allá en los servidores públicos, cosa de que finalmente terminemos que todos los que ejercen un cargo remunerado por el Estado, sea de planta, contrata, honorario, tengan que someterse en algún momento aleatoriamente a un examen, que puede ser el examen de pelo o el examen de orina, que es bastante más económico y también es bastante eficaz. Hoy día la legislación vigente, ustedes saben, es esta ley número 21.806, que fue publicada el 5 de febrero del año 2026. Nos habría gustado que esto estuviera vigente mucho antes y que se hubiese aplicado, porque ya veníamos con el decreto 1215 del año 2006, pero se había avanzado muy poco en aquellos que tenían la obligación.
el deber de hacerse este tipo de examen. Claro, nos hubiese gustado que fuese desde antes, dice el presidente, algo que compartía también la ministra de Desarrollo Social y hablaba también en la mañana de expandirlo a más autoridades. Eso también se dijo hace unos minutos atrás por parte del presidente, quienes también tienen obligación. Antes estaba como el antecedente y generó también mucha polémica en algún momento, abrió debate, pero no se concretaba. Finalmente entonces la ley entra en vigencia en febrero pasado, por lo tanto es el primer gobierno que le corresponde por mandato, es una obligación de las autoridades, no así del presidente, insisto en eso, él hoy día lo hizo, es más bien voluntario, pero me imagino que era para dar paso a todo esto, ¿no? Al punto de prensa que vino después, donde explica también cuál es el objetivo y cuáles también han sido las trabas de por qué no se había publicado, no se había tomado esta acción. Aclaran además que se lo hicieron las autoridades en febrero. Y ahí tenemos las imágenes que nos envían ahí desde el gobierno del examen del presidente. Yo pensé que era menos del pelo que sacaban en todo caso. Hay por ahí una foto, estaba revisando, y es un mechón consistente de pelo, pensando en que el presidente tiene el pelo cortito, entonces se debe notar mucho más esta recolección que hicieron. Se demora además, bueno, ese era otro punto, que esto se demora en estar listo y que los resultados son personales, que se entregan, pero ellos luego tienen que entregarlos. Habla también de involucrar a Senda, el presidente, en estos exámenes para también tener confianza de que va a ser a través de un organismo mucho más autónomo, de que se va a cuidar y se va a custodiar también cada uno de las muestras que se tomen. Sin fin, o sea, esto tiene que tener un marco. Siempre se habla de las leyes y cuando ya están firmadas, escritas, todo, publicadas, pero siempre hay que tener un marco para hacer cumplir esa ley, y acá en este caso está un poco al debe, y eso es un poco la explicación que daban esta mañana. Vamos a revisar lo que decía la ministra de Desarrollo Social esta mañana en Mesa Central a propósito del testeo antidrogas. Tenemos una duda por el examen de pelo. Se hicieron todos los ministros un examen de pelo antes de asumir, ¿no? Todos nos hicimos el examen de pelo. Lo que fue... ¿Y se lo tienen que hacer de nuevo? Hasta ahora no nos han dado la instrucción. Todo esto partió porque el presidente se va a hacer uno hoy día en la mañana, digamos. Que sí, no está obligado, pero sí. se lo va a hacer. Nos hicimos el examen de pelo en febrero, hace poquito. Se demora unas semanas en los resultados, así que justo ahora cuando venía en camino estaban varios ministros diciendo que habían enviado los resultados, obviamente en su momento, recordando la fecha. Porque son resultados privados, sí, claro, se los dan a cada uno. Sí, digamos. Sí, y luego los debíamos derivar. Pero yo creo que sería muy bueno para el Estado que ojalá esto fuera una práctica generalizada, que las autoridades en general pudiesen hacer examen, hacerlos de manera transparente, porque yo creo que da certeza en un contexto de alto consumo de sustancias en nuestro país, lamentablemente, lo vemos los jóvenes, y también de crimen organizado, el que las autoridades no tengan ningún tipo de vínculo con estas malas prácticas que hacen mucho daño. Ahora, para eso falta un reglamento, falta el financiamiento, falta como organizarlo de alguna manera, más de lo que salió en la ley de presupuesto, la ley de reajuste fiscal del año pasado, de este mismo año, en enero. Ahí hay un desafío, Bueno, efectivamente reconoce la ministra que estaba el desafío en eso, en ir reglamentando esto y darle un curso que quede también más específico. Todo esto del financiamiento, entiendo que se había apartado cierto dinero para estos exámenes, pero claro, ahí estaba la duda, porque si efectivamente queda por escrito que solo el de pelo es más caro, se demora más, el presidente hoy día decía el de orina también es súper efectivo, entonces ahí hay que hacer esas evaluaciones, y dijo entonces que van a tratar de tramitar esto rápidamente. Esto tiene que tener una discusión sin duda en el Congreso, porque quieren modificar ahí unos decretos, pero la idea entonces es que esto quede claro para todas las autoridades y que se expanda también entonces a otras ramas, no solo al gabinete o al ejecutivo, sino que también llegue el testeo hasta el Congreso. Así que vamos a quedar al pendiente de esas reacciones. Estaba viendo el chat, evaluaban muy bien a la ministra, la entrevista de la ministra. Si la quieren revisar completa,
porque habló de varias materias. Está, por supuesto, en Spotify, quedan las entrevistas completas, y también está, por supuesto, en nuestro sitio web en tele13radio.cl, los extractos, los mejores momentos en nuestras redes sociales, y también está completa en nuestro canal de YouTube, aquí donde mismo nos están viendo ahora. Vamos a avanzar en otro tema, los conflictos al interior del partido de la gente. Se ha levantado la alarma porque supimos durante el fin de semana pasado, finales de la semana, de que sacaban, ¿no?, de la bancada al diputado Cristian Contreras. Luego está la parte más específica en donde él mismo decía: no me pueden sacar a menos que me expulsen del partido. Entonces hay un revés importante. Pero entre medio de eso lo llevaron hasta la Comisión Ética del Partido de la Gente. Nada más ni nada menos que la hermana de Franco Parisi, la diputada Sandra Parisi, y lo acusó de... dijo que la había insultado y la había violentado políticamente, que no es para nada menor la acusación. Entonces lo va a llevar a la Comisión de Ética, lo que, claro, hace más compleja también su situación. Se ha defendido también Cristian Contreras, hizo esa comparación de la que hablábamos durante los últimos días, ¿no?, de que el viernes había sido crucificado por el resto de su bancada para el domingo resucitar, porque se había dado cuenta que no era posible, que se habían excedido en esto de sacarlo de la bancada. Además aparece Franco Parisi hablando al respecto, lo que como que eleva el conflicto, decían algunos, y lo hacía también protagonista de un conflicto del que no estaba siendo protagonista inicialmente. Y ahí también está entretenido ver cómo se mueve y cómo ven desde el Congreso al partido de la gente, porque sabemos tienen una posición muy buena. Partían esta nueva legislatura con 14 parlamentarios, los que los hacía muy atractivos para la izquierda y para la derecha. Y ayer preguntaba a propósito de el Rat Pack también de Angélica Bulnes, que vamos a estar de inmediato con eso. Preguntaba en el Congreso cómo veían, o quizás con quienes ahí negociaban en el partido de la gente, con quienes conversaban más. Y la respuesta no deja de llamar la atención. Dicen que en La Moneda se comunicaban directamente con Franco Parisi, que la oposición hablaba mayoritariamente con Marcelo Valenzuela, que es el jefe de bancada, y que la derecha no hablaba con el partido. Interesante el análisis que hacían ahí algunos desde el Congreso. Pero vamos a revisar el Rat Pack de Angélica Bulnes precisamente sobre este conflicto. ¿Quién es también Cristian Contreras al interior del partido de la gente? No tiene como un espíritu como de grupo. Está acostumbrado a andar por la suya y eso ha pasado. Y además en el PDG se quejan de que, uno, no participó en ninguna de las 25 reuniones preparatorias que hubo en el verano antes de asumir. No fue ni una. Ni una. Dos, pocos días antes, como no había ido a la reunión, le avisaron que había un acuerdo administrativo, que estaban negociando este acuerdo administrativo con la izquierda. Él no planteó objeciones, pero como 5 minutos antes de que fuera la votación, dijo: yo no voy a votar por Pamela Giles. Entonces, no es que avisó antes, no es que hubo espacio para discutirlo. Y 3, desde que asumió, ha presentado 11 proyectos. Ha sido súper productivo, es el diputado que ha presentado más proyectos. Propuso como un plebiscito para, plebiscitar la pena de muerte, o hacer que nuestro programa de vacunación obligatoria, que es una como de las joyas de la corona de la salud chilena, sea voluntario. O sea, que les metió ruido a varios en su bancada. Por eso, la semana pasada decían expulsarlo, sacarlo de la bancada. Parisi descharcható el otro día, ¿no? Claro, porque no les gusta, los ponen muy incómodos, por ejemplo. Sí. Claro. Entonces, por eso decían sacarlo, para dar una señal de disciplina, para que quede claro que acá no hay espacio para caminos independientes. No quieren replicar lo que pasó con Johannes Kaiser y el Partido Republicano, que es que en el fondo desde el Partido Republicano después termina siendo una plataforma, porque muchos creen que Dr. Fall quiere ser candidato presidencial. Ya, o sea que tiene esa aspiración. La idea era hacerlo todo esto más discreto, pero ahí te cruzaste tú, Iván Valenzuela, en la entrevista con Franco Parisi, en que Franco Parisi le subió harto el volumen a él. Sí, pues. En la bancada no querían como entrar en una disputa tan frontal. Esto había pasado medio color, pero fue justo antes de la Semana Santa. Querían mantenerlo bajo, porque además no querían hacer famoso a Dr. File, o más famoso. Como si lo necesitara, digamos. Claro, pero mira, ya hemos hablado, que era justo lo que no querían que ocurriera. 13 minutos. Bueno, Pero yo ahora me voy a interesar sobremanera
por el Dr. File. Y entonces esto subió el volumen y Dr. File, además de decir que era injusto, que era irregular, que lo expulsaran de la banca, empezó a decir otras cosas, como por ejemplo, no haré conclusiones sobre la supuesta pagada de favor político por haber llevado a la hermana de Franco en la lista junto a Pamela en el distrito 10, lo que le resultó favorable al ser electa con los votos de arrastre que le quedaron a Giles. Claro, Giles arrastró. Sí, Ya, tú dices, esto es una pagada de favor político. Dice, además, tampoco me voy a referir a una eventual infiltración de la izquierda en el partido, ni a corrientes octubristas que lo único que quieren es izquierdizarlo. Y menos abordaré la delicada situación financiera en la que se encuentra el partido, con la mayoría de sus balances rechazados en el CERVEL. Dr. File sabe el teorema, no piense en un elefante, digamos. Entonces, todo esto escaló. Bueno, ahí estaba entonces el reporteo de Angélica Bulnes y esta un poco construcción ahí, o el detalle del carácter más o menos de Cristian Contreras que vemos ahí entonces en las imágenes. No querían hacerlo famoso, pero hemos hablado todos estos días de Dr. File y de la polémica entonces al interior del partido de la gente. Tenemos nueva cara acá en Mesa Central Digital. Javier Saldúa está conmigo para hablar de qué, Javier. ¿Vamos a hablar de fútbol? Sí, de los chilenos en las copas internacionales, que tenemos noticia buena y mala. Partamos por la noticia buena. Por la buena. A ver, partamos por la... ¿O no? Justo ¿O querías partir por la mala? No, podemos partir por cualquiera. Ya, partamos por la buena. Justo cuando se cumplían su aniversario número 71, el equipo O'Higgins de Rancagua derrotó por 2-0 a Millonarios de Colombia en el estadio Codelco El Teniente de Rancagua en su estreno por la Copa Sudamericana en la fase de grupos. Los celestes se impusieron con jerarquía ante el segundo equipo con mayor cantidad de títulos de Colombia, desde el minuto 12 con un gol de Arnaldo Castillo, que concretaría un centro preciso a través de un remate de cabeza, y que con esto iba a poner adelante a los celestes, a los llamados capos de provincia. Al inicio del segundo tiempo también llegó una oportunidad, un par de opciones que tuvieron los bogotanos, que obligaron al arquero Omar Carabalí a brillar en el partido, hasta que al minuto 83 O'Higgins ya iba a llegar al 2-0 final con un gol de Francisco González, también después de un preciso centro que lo dejó frente al arco, con el arco a su merced. Maravilloso. Así que buen debut del equipo celeste en Rancagua, que tendrá su próximo desafío el 14 de abril, martes, a las 6 de la tarde, cuando tenga que visitar a Sao Paulo en Brasil, que son palabras mayores. Oye, pero rivales igual difíciles le ha tocado. ¿Son buenos los Millonarios de Colombia? Sí, bueno, de hecho el desempeño de Millonarios fue bastante criticado en su país, porque al ser el segundo equipo más grande en cantidad de títulos, siempre se espera que en las copas internacionales tengan mejores resultados. O sea, además se fueron menos millonarios. Se fueron medio pobres de este encuentro en Rancagua. Se podría decir. Mira. Eso por la parte buena. Un buen augurio entonces para O'Higgins, que sigan así. Esperemos. Sobre todo con los brasileños, que sabemos que siempre son difíciles. Partido complejo, sí. Siempre. Y por otro lado, la noticia mala fue, la derrota de Universidad Católica con Boca Juniors por 2-1 en el Claro Arena, en un partido que era bien esperado, porque era la primera participación de los cruzados en este evento de la Copa Libertadores desde 2022, cuando quedaron afuera en fase de grupos. El encuentro fue peleado en los primeros minutos, sobre todo en la mitad de la cancha, pero al minuto 16 llegaría el primer golpe de Boca a través de un remate de Leandro Paredes desde el borde del área, un tiro cruzado que no pudo atajar el portero Bernedo y que fue bastante importante para los argentinos, ya que es el primer gol de jugada que hace el capitán también de Boca desde su llegada al club en 2025, de su regreso al club. En harto tiempo, no había tenido como como un juego tan protagónico. Oye, Javier, y fue bien polémica también la previa, ¿no?, a este partido, porque el tema de la seguridad, el temor, la molestia de los vecinos en la comuna de Las Condes y un estadio que, claro, había cierto temor de decir, no está preparado para, a lo mejor, Boca Juniors, ¿no? Claro, por el tema de la las seguridad, barras, los vecinos, además que Boca tiene una barra que es considerada bien peligrosa en Argentina. Finalmente aceptaron a 2.000 hinchas de Boca, pese a la negativa que tenía al principio la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, de recibir al público, pero que finalmente, con un plan que presentó la Católica ante la Conmebol, se pudo recibir a público argentino. Claro, porque ahí, estaban obligados, no podían como no jugar sin público argentino, ¿no? Exactamente, y si no estaba la opción incluso de cambiar de sede del partido, entonces a la Católica no le convenía ceder su reducto
más encima renovado del año pasado. Es que claro, es su joyita, yo me imagino que orgullosos también de su estadio, pero habían riesgo y molestia de quienes estaban ahí. Estaba súper lleno, se veía el estadio bien bonito ayer. O sea, la imagen por lo menos nocturna que había de los drones que mostraban, se veía muy, muy bonito, pero se veían hartas rejas en el sector ahí de Boca Juniors. Una cancha de primer nivel. Sí, está muy inspirada bonito. en modelos europeos incluso. Bueno, y el debate también algunos decían, si es para eso, es para el fútbol, más que para los conciertos. Claro, esa es la había que prioridad. jugar. Eso dicen también desde Cruzados. Bueno, finalmente llegarían oportunidades también para la Católica, que por ejemplo al minuto 54 un centro de Clemente Montes, un cabezazo con un bote de Fernando Sampedri que complicó al portero Leandro Brey, pero que finalmente sacó con un puñetazo el arquero del club argentino. Y a los 64 minutos llegaría el 2-0 a través de un gol de Adam Vareiro tras un preciso centro de Lautaro Blanco para el equipo Ceneice. La UC reaccionó al final y logró descontar cuando iban los 82 minutos. Un centro que justo el arquero Brey no logra despejar y que queda justo a merced de Juan Ignacio Díaz para anotar el 1-2. El tiempo finalmente no le iba a alcanzar a los Cruzados pese a los 7 minutos de adición y finalmente fue una derrota por 2-1 en el Claro Arena. Pero los Cruzados van a tener una nueva posibilidad de sumar cuando se midan ante Cruzeiro, también en Brasil, en Belo Horizonte, el próximo miércoles 15 de abril a las 6 de la tarde. Ya, ahí no les toca nada de local. O sea, está también esa dificultad siempre. El público en contra. El público claro. en contra. Y el 2-1, me imagino tiene que haber sido amargo para los Cruzados, que ayer estaban... Habían muchos en el estadio, eso sí hay que darles el favor. Y se veía bonito, tenían sus lienzos, estaban comprometidos con el partido. De hecho, no hubo venta general de entradas por eso mismo, por la gran cantidad de personas que se abonaron en Universidad Católica para poder asistir a estos esperados partidos de la Copa Libertadores. Y bueno, también hablemos un poco de lo que viene, porque hoy día también hay acción chilena. En la Copa Libertadores, el club campeón vigente de la Primera División, Coquimbo Unido, va a recibir a Nacional de Montevideo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a partir de las 6 de la tarde. A esa misma hora, pero por la Copa Sudamericana, Palestino va a visitar a Deportivo Riestra de Buenos Aires, en Argentina. Mientras que a las 8 de la noche, Audax Italiano va a recibir a Olimpia de Paraguay, uno de los clubes grandes del continente, en el Estadio Bicentenario de la Florida. O sea, hay mucho fútbol durante esta jornada. A propósito del estadio ahí de la UC, el expresidente, Gabriel Boric, estaba también en el estadio. Estaba sacando selfies. Apareció con su hija Violeta. También ahí cruzado estaba ayer. Y un frecuente asistente a los partidos Sí, del yo club. me imagino que estará abonado. No sé, no tengo el dato, pero... Es bien fanático, yo me imagino que sí. Pero ayer habían hartos registros de él viendo el partido. Vamos a quedar al pendiente entonces del fútbol, Javier. Muchas gracias por este informe completísimo del fútbol. ¿Nos vamos o no a la pausa? Sí, te invito a la pausa, Javier. ¿O sí? Sí hay pausa. ¿Por qué me mientes, Diego Muñoz? Sí hay pausa. Vamos a la pausa, Javier, y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos. Habíamos vuelto antes. Yo estaba ahí, distraída. 11:52 de este día, miércoles 8 de abril. Y vamos a nuestros columnistas, porque esta mañana estaban los Álvarez, Alan Álvarez y Rodrigo Álvarez, en la discusión y tenían dos cosas bien distintas que abordar. Por un lado, Alan Álvarez con la elección de la rectoría de la Universidad de Chile, y ojo también que hoy día se debe definir la rectoría en la Universidad de Concepción. Va a quedar sí o sí en una mujer, así que ya es un evento histórico porque son más de 100 años, van a por fin tener una mujer a cargo de la institución. Y Rodrigo Álvarez, que abordó el cobro del CAE y la reacción de los deudores. ¿Veían en redes sociales harto reclamo sobre el nivel, el precio de las cuotas para poder repactar ante la tesorería? E incluso había hoy día una carta al Mercurio que abordaba también esta deuda o las opciones que hay ahora para pagar. Y decían el cobro, personas que decían yo llevo años pagando y mi deuda no baja y estoy mucho más endeudada que antes. Entonces está el reclamo también de los deudores. Vamos a revisar lo que decían esta mañana los columnistas. Con todo, esta elección es distinta a las anteriores porque antes los académicos tenían que ir a la universidad, a la Casa Central, a emitir el sufragio en urna. Ahora es voto electrónico. Así que el panorama ante un cambio de sistema de votación es bastante incierto. Lo que sí, en general, se cuenta en los mentijeros de la universidad es que es muy probable que la pelea o la pregunta sea quién acompaña a Sergio Lavandero en la segunda vuelta entre Francisco Martínez y Alejandra Misala, más que otro tipo de cosas que se disipen en esta primera vuelta. Así que eso es un proceso interesante. Imagino que los nuevos tiempos también podrían encompasar a la Casa de Bello, y en particular creo que es muy interesante la entrevista que dio Sergio Lavandero el domingo pasado en el Mercurio, así que se la recomiendo. Ahí estamos de vuelta. Yo estaba esperando la otra joyita de Rodrigo Álvarez a propósito de la deuda del CAE. Vamos con eso. Mi joyita está relacionada con temas que hemos conversado en otras ocasiones, pero que ayer volvieron a surgir con dos declaraciones del ministro de Hacienda. Y nuevamente es analizar como joya la realidad económica del país. Cuando tú dices, mire, tenemos una decisión de tener cierto equilibrio fiscal, pero en los últimos 16 de los 18 años hemos tenido situaciones de déficit. Pero al mismo tiempo, cuando te das cuenta que en los últimos 3 años el gobierno, el presidente Boric, no cumplió ninguna de las metas macroeconómicas relevantes que se puso. Cuando empieza a dar cuenta nuevamente que hay cerca de 160.000 millones de pesos que debían haber sido pagados el año pasado en el Ministerio de Salud, por ejemplo, y que fueron, yo diría, contablemente de una manera dinámica traspasados para este año. Cuando hiciste la declaración del CAE, era una de tus propuestas de gobierno, estaba en tu programa, y se multiplicó por 8 la gente que dejó pagar o la cantidad que dejó pagar de CAE. Cuando tienes más de 1.500 personas que ganan más de 5 millones de pesos y que no están pagando el CAE. Cuando usaste con el gobierno anterior, usó todos los instrumentos, vendió activos, endeudó en más de 40.000 millones de dólares en 4 años, la deuda pública subió. Usaste lo que ayer el ministro Quiroz aludía a su capital de trabajo. Bueno, te das cuenta que tiene... Creo que es 24.000 millones, no 40.000, creo. El aumento de la deuda pública en 5 años yo creo que es 40.000. En 5 años puede ser, sí. Sí, porque en 5 años metes... 5 años, metes uno más, exactamente. Uno más, la pandemia, sí. Yo creo que tiene razón, me corrijo, creo que son 5 años, 40.000 millones de dólares. Pero es una serie de medidas que no voy a hacer en este caso una nueva crítica al gobierno del presidente Boric, con el cual tengo amplísimas discrepancias, sino que volver a insistir a todos los chilenos en lo duro que va a ser los próximos años. Sí. Bueno, ahí estaba entonces el análisis de nuestros columnistas y vamos al último tema de este Mesa Central Digital, que es la seguridad escolar. Hace unos minutos comenzaba la discusión de este proyecto, ¿no? Que tenía 5 grandes puntos y que busca entregar mayor facultad, mayores herramientas a las comunidades educativas. El otro proyecto, el que tenía más relación con la seguridad, que modifica el Código Penal, ya comenzó su trámite ayer. Pero ha habido también harta polémica en torno a este proyecto que encabeza la ministra María Paz Arzola, porque quienes dicen no responde a la problemática. Finalmente entrega medidas de sanción, pero no va al fondo. Y es algo que reconoció hoy día la ministra de Desarrollo Social, y ella también dijo, efectivamente, tenemos que hacer el análisis de que cuando
un adolescente llega con un arma para hacer daño a su comunidad escolar, por supuesto que hay muchas cosas que ocurrieron antes y que hay que contener a tiempo para que esto no ocurra más allá del castigo una vez ya sucedido. La ministra ayer estuvo conversando con Mónica Rincón en CNN, la ministra María Paz Arzola, y abordó estas críticas. Venían críticas desde el Colegio de Profesores que decían, bueno, queda como muy obsoleto respecto de lo que efectivamente hay que hacer. Hablaban también de esto de las salidas. Está uno de los puntos que decía que se va a sancionar cuando los alumnos salgan y hagan actos de protesta. Y decía, porque esto no separa una protesta legítima, a lo mejor que los alumnos digan queremos paralizar porque no tenemos las condiciones para estudiar, versus lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada en el Liceo Lastarria, donde tiran una bomba Molotov a la inspectoría. O sea, son contextos muy distintos y no se puede meter todo en el mismo saco. Otro punto también que defendió la ministra, decía acá, nada de esto es obligación, y por eso decía, ha sido muy difícil poder redactar esto, entendiendo que hay que abordar también y respetar las libertades, la intimidad de los alumnos, por ejemplo, con la revisión de las mochilas. Vamos a revisar lo que decía la ministra de Desarrollo Social en torno a los proyectos de seguridad escolar, porque ella acogía sin duda esta crítica respecto de que más allá de la sanción hay que trabajar también mucho antes con los jóvenes y los adolescentes. Estos proyectos para combatir la violencia escolar, para darle dignidad. Yo no los firmé. No lo firmé. No, yo participé. Pero estaba en la ceremonia. Sí, eso sí, estaba en la ceremonia, sí, exactamente. Se ha hablado de esos proyectos en términos, desde la oposición, se ha hablado como proyectos que son punitivos, que buscan el castigo, que buscan subir las penas, eventualmente castigar con beneficios sociales como la gratuidad universitaria. ¿Qué piensa de esa crítica? Mira, yo creo, Iván, que aquí esto es súper importante poner sobre la mesa. Cuando nosotros vemos que existe violencia en las escuelas, sabemos que existe también un problema social de fondo. Cuando llega un chico con un arma a un colegio, es porque algo ocurrió hace varios años atrás, para que llegáramos a ese punto. Hoy día nosotros convocamos la semana pasada un comité social de emergencia, donde estaba el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Desarrollo Social, para abordar este problema de manera integral. Cuando las familias reciben apoyo en la crianza, en los primeros años de vida, cuando reciben herramientas socioemocionales en los niños, las posibilidades de violencia disminuyen significativamente. Nosotros tenemos la tarea de identificar dónde existen hoy día barrios más críticos, dónde vemos mayor deserción escolar, dónde vemos mayor articulación del crimen organizado, dónde puede actuar el Estado de manera más efectiva con medidas de prevención. Y eso hoy día es lo que estamos trabajando como Ministerio de Desarrollo Social, porque además nosotros tenemos la Subsecretaría de la Niñez, que tiene las oficinas locales de la niñez, que cuenta con mucha información para que podamos actuar preventivamente y no sigamos viendo casos lamentables. Es muy relevante hoy día dar certeza a las comunidades escolares de que van a poder contar con más herramientas de seguridad y resguardo de sus comunidades, pero también es fundamental para nosotros, para nuestra administración, enfrentar los problemas de fondo. Bueno, enfrentar los temas de fondo, dice también la ministra, entonces es prioridad. Acogen ahí el llamado o el reclamo también desde la oposición, desde el Partido Comunista, desde el Frente Amplio, han dicho no es suficiente y tiene que ver con más castigos que el problema de fondo. Ahora desde la oposición uno siempre espera, ¿no?, que se diga que no es suficiente. Pero esta mañana Ramón Ulloa conversó también con el defensor de la niñez, que apuntó también a eso y dijo que él ha conversado con ambas ministras, con la ministra de Desarrollo Social, que escuchábamos recién, con la ministra de Educación, María Paz Arzola, y que en la conversación que ha tenido, ellas tienen muy claro que esto tiene que ser mucho más amplio y que tiene que abordar otras problemáticas, que tiene que ir más allá del castigo. Pero que, dice, eso no se condice, esas conversaciones que ha tenido, con lo que se ve en el proyecto. Que quizás ahí sería bueno que esto converse de mejor manera. Vamos a revisar y a escuchar al defensor de las niñas. He sido majadero como defensor de la niñez en que cualquier medida que se adopte respecto de niños, niñas y adolescentes debe conversar necesariamente con este gran hito que implicó la aprobación de la Ley de Garantías y Protección Integral, que es la Ley 21.430, y que establece mecanismos de resguardo de la intimidad, de la igualdad y no discriminación, y que por tanto no puede estar exenta de este debate. Lo visto inicialmente
no contempla las consideraciones de la ley 21.430. Entonces es importante tener en cuenta, como tú también decías, Ramón, también si van a existir recursos. El informe financiero eventualmente dispone algún tipo de asignación económica, pero también se requiere probablemente personal externo, es decir, nuevas contrataciones que puedan desarrollar esto, porque no podemos tener a profesores ni a personal paradocente a cargo de una medida que por definición es intrusiva. Y aunque existe un protocolo, se deben tomar ciertos resguardos. Bueno, ahí estaba entonces, polémico lo de la revisión de las mochilas, lo de las salidas, y vamos a ver qué ocurre entonces con esa discusión legislativa y si hay modificaciones. La ministra María Paz Arzola decía, ha sido difícil poder redactarlo porque tenemos muy claro que hay que proteger la privacidad y las garantías que se le deben dar a los adolescentes, pero hay que ver si se escucha, si se da la discusión y cómo avanza este proyecto, que tan rápido puedes también salir adelante. Y nos queda lo último de este programa, y no por eso menos importante, porque está Anita Rojas conmigo. Estoy muy contenta de ver caras nuevas acá en el Mesa Central Digital. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa. Feliz de que estés aquí conmigo. Debut en Mesa Central Digital. Debut de Anita Rojas. ¿De qué vamos a hablar, Anita? Sí, quedan 57 minutos. ¿Para qué? Para que se abra la fila virtual para la preventa del nuevo concierto anunciado de BTS. This is Sparta. Sí, ahí está sonando Dynamite. Mira. Yo no soy ARMY, pero me la sé. Es que sí, es muy popular esta canción. Sí. 57 minutos para que se abra la fila virtual, que ayer anunciaron este nuevo concierto después de que se agotara la preventa fan del 16 y 17 de octubre. Ahora el nuevo concierto es el 14 de octubre, así que técnicamente es la primera fecha. Así que claro. Imagínate cómo van a estar las fans, el ARMY, por hoy día, por verlos primero. Claro, porque van a tener ahí... Hoy día es la batalla por verlos primero. Y pasa arte igual, que a veces cuando los artistas dan más fechas... uno se bajonea. Se van hacia adelante en la fecha, porque claro. Siempre los artistas dejan, no sé, si van a estar muy lejos, dejan conciertos de fin de semana, dejan 2 días entre medio. Sí, uno suele calcular cuando hay 5 días de diferencia entre el concierto de Chile y Argentina, queda espacio para otro más. Claro. Y ahora se adelanta, que suele pasar y la gente como que ya compró, dice, yo compré para el primero, pero ahora resulta que el primero va a ser el 14. Claro. Entonces quedan 56 minutos, chicas. A prepararse. Yo me imagino que va a ser tenso, porque además entiendo que en esta preventa fan se han vendido muchas entradas, entonces había temor de que se acaben completo. Claro. Lo otro es que es curioso, que yo no sé si tú tienes recuerdo, yo no al menos, de que va a ocupar la capacidad completa del Estadio Nacional. No es... Uno va al estadio y ve el escenario y atrás la galería que queda como no se ocupa. Claro. Se va a ocupar todo. Es porque completo, da toda la vuelta y el medio? escenario está al medio. Con cuatro pasarelas, como 4 patas. El escenario central y 4 pasarelas para que todo el estadio los vea. Entonces imagínate, es más capacidad aún. Claro, o sea, se abre toda una galería completa. Claro, porque, y de hecho muchos dicen que es un tanto engañoso cuando algunos artistas han dicho hice un estadio nacional. Claro. Porque a veces el escenario está bien a la mitad. Entonces queda toda esa parte... como en el Movistar. Y claro. El Movistar ya es medio Movistar. Es medio Movistar. Sí, pero no, ahora yo creo que no había pasado acá en Chile. Eso. Y para el de Coldplay, parece que ese tenía como una experiencia como donde había mucha gente alrededor. Pero... Sí, pero recuerda que para ese tipo de conciertos, cuando el escenario está adelante, a veces habilitan estas vistas parciales. Claro. Que esas como... por querer ir y técnicamente no vas a ver a la persona de espalda. Me acuerdo que para el último de Bad Bunny habían... También. Vista parcial. Pero igual veían súper bien. Sí. Es que como estaba la casita en un costado, o sea, al final... que daba opciones para ver más. Sí. Entonces, pero ahora es todo el estadio. Los precios van desde los 99.875 pesos, la más barata, hasta los 528.750, la más cara. Y hay un paquete VIP con prueba de sonido que cuesta 676.020 pesos. 600. Las ARMY que han estado ahorrando durante años, yo creo que van a quebrar el chanchito. Yo creo que efectivamente. Sí. Y las que no van a estar ahí, tarjetazo.
Tarjetazo. Muchas cuotas. Para no perderse estos conciertos. Porque además uno dice, si son 3 conciertos, quiere decir que por lo menos en un año no van a estar de vuelta. Claro, por ejemplo, el tour, que ya la gente está pronosticando que va a ser incluso más grande que el The Eras Tour de Taylor Swift. Son 79 conciertos, parten ahora en Asia, en este mes de abril, pasan a Norteamérica, también van a estar en Europa y después al final, segundo semestre, vienen a Latinoamérica. Pero más grande en capacidad. En capacidad, en ventas, en concurrencia. Porque el de Taylor Swift tenía como 150 fechas. Sí, y también recuerda que es la industria que hay detrás del K-pop. Bueno, ahí sí. Bueno, se dio el asunto del Swiftonomics, que Taylor Swift iba a una ciudad y movía la economía. Puede que el BTS Economics se movía la economía porque la gente se movía de ciudad, entonces aumentaban los alojamientos, el turismo, los restaurantes, todo. Y de hecho las ciudades como que se ponían a disposición. Yo me acuerdo que en Argentina tenían carteles en las compañías telefónicas que decían como, no te quedes sin comunicación, avísale a tu papá dónde estás después del concierto. Como dato de las ventas, salió el dato de Ticketmaster, que es la tiquetera de México. El pic de personas que entró a comprar entradas para los 3 conciertos que van a dar en México fue de 2,1 millones de personas. Si Ticketmaster quisiera cubrir la demanda completa de ese 2,1 millones, tendría BTS que hacer 46 conciertos en México, solo en México. Wow. Imagínate cuántos nacional querrían las ARMY que hicieran acá en Chile. Yo me imagino que... Ay, qué pena a las que queden fuera. Sí. Como que... qué pena. Sí, qué pena el real. Muchas. Ya, ojalá. Suerte a quienes están ahí al pendiente. Sí. ¿Qué más tenemos? 52 minutos para que se abra la fila de esa preventa. Chicas. Y la venta general se abre este viernes 10 a la 1 de la tarde. Otra batalla campal. Otra guerra. Para los 3. Suerte, Entonces, chicas. Sí. Con BTS. Sí. Y chicos. También. Vamos ahora con un lanzamiento que se viene para el mes de junio. 12 de junio. Olivia Rodrigo lanza su tercer disco. Wow, tercer disco. ¿Tercer disco ya? Siento que igual me quedé en el segundo, sí, esto voy bien. Sí, que igual marca un cambio en varias cosas, porque 2001 sacó Sour, el 2020, sí, el 2023 sacó Guts, discos con nombres cortitos y morados. Y ahora se llama el nuevo disco, el tercer disco, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. He visto muchos videos en redes sociales a propósito de ese título. Pareces muy triste para una chica tan enamorada. Bueno, ella tuvo una relación súper larga con un actor que es británico. Sí, británico, apellido Patridge, que salía en la película de Enola Holmes. Hizo de protagónico con Millie Bobby Brown y se veían muy felices. Parece que este disco tiene su nombre. Bueno, ella en una entrevista con British Vogue en marzo adelantó que sí, van a hacer canciones de amor, pero más que de amor es la ansiedad y la depresión que te da el amor. Y cuando ya no hay amor. Así que, bueno, y te decía, discos con nombres cortos y en estética púrpura, morada, y ahora es rosado, se cambió de color. Vi que parte de la promo era ella poniendo un candadito, como un candadito, en un puente, y salía solo el nombre y un candadito rosado. Puso candaditos en Los Ángeles, en Londres, en París y en Nueva York. Y todo eso, todas las claves del candadito terminaban anunciando que el primer single de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love va a salir la próxima semana, el próximo viernes, y se llama Drop Dead. Drop Dead. O sea, viene altísima en drama. Encuentro que tomó un muy buen momento, porque ahora que está sigue la locura por Love Story de la serie de los Kennedy. También viste había muchos de Caroline Bessette. Todos esos edits de Caroline Bessette con este título del disco. Así que va a estar entretenido, yo creo. Se viene. Más madura también, pues ha ido creciendo ya Olivia Rodrigo. Sí. Aunque tiene solo 23 años, me sigue impactando eso. Es muy joven, pero ya tiene su tiempo en la industria. Aparte que partió como actriz en Disney, en High School Musical. No la película. El remake que se llama High School Musical. El musical, la serie. Es muy joven, pero ya ha visto lo bonito y lo feo de la industria. Así que... Sí. Así que ahí vamos a esperar que viene para el 12 de junio Olivia Rodrigo. Música nueva. Me encantó este bloque, Anita. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y nos vamos a despedir contigo aquí, porque son las 12:11.
Cerramos este Mesa Central Digital. Los dejo invitados para mañana en el mismo horario. Y revisen nuestras redes sociales, nuestra página web tltcradio.cl. Aquí nuestro canal de YouTube tiene todas las entrevistas, todo listo. En Spotify también quedan, así que no se pierdan. Y como siempre en el FM en el 103.3. Excelente día. Chao, chao. Chao.